este día podamos recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que podamos recibir a través del mensaje de hoy la fuerza que necesitamos para en esta semana poder gozar y disfrutar de la bendición de Manuel. Hoy, ¿cuántos os habéis dado cuenta que el texto de hoy es el mismo texto del de la semana pasada? Pensábamos que nos habremos equivocado. Más adelante, sí, era un poquito más largo. ¿Por qué es necesario, nuevamente, de alguna manera, estemos viendo, de alguna manera Dios nos está recordando, dando la palabra, esta palabra que el mensaje de la semana pasada, luego durante el mensaje del diario de oración, Dios nos ha ido repitiendo, nos ha ido remarcando continuamente durante toda la semana esta necesidad importante de tener clara nuestra propia identidad? ¿Por qué es necesario que tengamos claro esto? Porque vemos que hay mucha problemática y necesitamos recibir mucha fuerza en medio de todos los problemas. Un hombre, una persona, cualquier individuo, cualquier cliente puede estar intentando hacerlo todo lo posible. Un hombre puede estar esforzándose muchísimo por hacer las cosas, pero nos encontramos con la realidad presente de que todo hombre va a venir o va a llegar a su propio límite. Todo hombre, toda persona, tenemos un límite, tenemos un nivel que no podemos sobrellevar, que no podemos superar. Todos tenemos este límite, que es el motivo por el cual, como hijos de Dios, necesitamos la fuerza dada por Dios. Y esa fuerza dada por Dios es lo que llamamos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Es necesario porque toda persona, todo individuo tiene limitaciones. Si no fuera por la llenura del Espíritu Santo, no podríamos superar todas las circunstancias que hoy tenemos que afrontar. Vamos a mirar nuevamente a la iglesia primitiva. Vamos a ver cómo ni los más poderosos judíos de la época del primer siglo pudieron parar, ni pudieron detener el avance de la iglesia primitiva. Cuando en aquel momento los judíos se levantaron en contra y trataron de abortar ese nacimiento de la iglesia primitiva, se encontraron que no pudieron. Ahora, como creyentes y como remanentes, debemos también de saber que tenemos que estar preparándonos, teniendo una gran educación, como Pablo tenía, y donde debemos de estar creciendo, viendo las cosas más importantes de la vida. Tenemos que aprender a discernir qué es lo realmente importante en la vida. Como remanentes es importante que tengamos esta base y este fundamento, ¿verdad? Porque dentro de poco tiempo, es más, ya casi estáis conviviendo en el mundo y daréis cuenta que es necesario entender esto. Si vemos en el texto de hoy quién dice estas palabras, vamos a darnos cuenta de la importancia que tienen. ¿Cuál era el trasfondo de Pablo? Sabemos que Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín, que fue el único hermano de la misma madre que José. ¿Os acordáis la historia, verdad? Benjamín era el hermano de José, el hermano pequeñito de José. Los dos eran de la misma madre. Si vemos la historia de los reyes más de la antigüedad de Israel, vemos que todos venían también de la tribu de Benjamín. Vemos que Pablo creció dentro de una de las 3 ciudades más importantes, más civilizadas del primer siglo. Más importantes de aquella civilización del primer siglo, en Cilicia de Tarso. Pablo tenía una sólida formación teológica, además, muy importante, una formación filosófica, una formación jurídica, mercantil, una formación lingüística. Hablaba varios idiomas, griego, latín, hebreo, arameo. En aquella época no todo el mundo sabía ni siquiera leer ni escribir. Máximo una persona que sabía 4 idiomas era una persona con una cultura muy elevada. Su formación teológica de alta calidad la obtuvo de uno de los mayores profesores de la época, Gamaliel, pasando a ser uno de los mayores líderes de aquel entonces. Por eso es importante, ¿verdad?, los estudiantes de seminario, los que estéis en el CED, que estéis adquiriendo también una cultura teológica importante. Pero no solamente teológica, sino que además Pablo fue un gran fariseo, un gran político y un gran líder con ese trasfondo religioso que le traía. No solo era un gran erudito, sino que además tenía una gran ciudadanía. Era un ciudadano romano. Si un hombre era un ciudadano romano, podía ser
relevado o ser quitado el castigo por algunos delitos menores o incluso de menor cuantía o incluso de crímenes en cuanto se confirmaría o se confirmaba su nacionalidad romana. En el momento que una persona podía demostrar que era ciudadano romano, había multitud de delitos que eran obviados o pasados por alto. Pero Pablo hizo un importante descubrimiento después que tuvo ese encuentro con Jesús y recibiera el Evangelio camino de Damasco. Pablo tuvo ese gran encuentro y después de Hechos, capítulo 9, se convirtió en uno de los mayores evangelistas de la historia de la cristiandad hasta el día de hoy. Él pudo cambiar la cultura del mundo entero. Inició la causa para la abolición de la esclavitud. Él fue un gran adalid de la libertad o de la igualdad de todos los hombres. Un hombre que cambió una cultura, la cultura judaica, donde pudo levantar a la mujer al mismo nivel que el hombre, aunque mucha gente diga que Pablo era un machista. Pero Pablo pudo levantar a esas mujeres, cuando en aquella época ni siquiera una mujer era considerada. Pablo era un revolucionario en aquel entonces de la cultura. Y él dijo que todo lo que había aprendido hasta entonces, él llegó a la conclusión de que todo lo que él era hasta ese momento, hasta que pudo tener ese conocimiento del Evangelio, que todo eso que acabamos de enumerar y que era tan grandioso y prestigioso, llegó a una conclusión tremenda. Todo eso es como basura. Que lo más grande y lo mayor que él había encontrado era el conocimiento de Jesucristo. Era el conocimiento de Cristo. Un conocimiento que era mayor y más grande que todo lo anteriormente dicho. Todo eso que era tan grande para los hombres, eso que era tan perseguido por la humanidad, eso que los hombres son capaces de matar por conseguirlo, él lo tiró al cubo de la basura. Y hoy los hombres vamos al cubo de la basura de Pablo para recoger lo que él tira. A veces los creyentes hemos llegado a este punto de no entenderlo. Él mismo, además, con una gran humildad, por cuanto él mismo se confesaba, dice en 1 Corintios, yo soy como un abortivo, porque ni siquiera he estado personalmente con Jesucristo. Y él hablaba de los discípulos y decir, vosotros discípulos habéis convivido con él, pero yo soy discípulo como un abortivo. Es más, además, más adelante llega a decir, además, soy el menor de todos los apóstoles, soy el más pequeño, el más insignificante. ¿Cómo ese hombre pudo llegar a esa conclusión? Por eso, cuando vemos en este texto, y por eso repito el mensaje de la semana pasada, el texto del mensaje, este gran evangelista, este hombre que tenía estas cualidades y esta humildad, había encontrado un secreto que se lo pregunta a esos discípulos en Éfeso. ¿Habéis vosotros recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Habéis recibido al Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera hemos oído hablar de eso. Es la respuesta de estos hombres. Y Pablo tiene que hablar y tiene que enseñar la importancia que es este hecho relevante e importante. ¿Cuál era ese misterio que poseyó? ¿Cuál era ese misterio que tenía por el cual Pablo no solamente renuncia a todo lo que era y tenía, sino que además estaba dispuesto, y así luego lo demostró, de invertir su propia vida por causa de ese misterio? Y no digo invertir la vida solamente porque le mataran, sino porque él entregó todo para vivir conforme a ese misterio. A veces creo que hablaba con unos hermanos y decía, hay veces, estoy seguro que hay creyentes hoy en día, seguramente en esta congregación, que se dejarían matar por el Evangelio. Estoy seguro. Si hoy hubiera una persecución, si hoy entraran ahora mismo por la puerta, entrara un ejército, gente armada, y dijera que todos aquellos que son creyentes los vamos a fusilar, estoy seguro que algunos, no todos, estoy también seguro de eso, que no todos, pero seguro que muchos dirían, dispare que yo soy creyente y no voy a renunciar a Cristo. Estoy seguro que lo harían. ¿Verdad? ¿Cuántos lo haríais? A ver, ¿cuántas manos voy a ver? ¿Cuántas manos harían eso? Uno por ahí arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
¿Hay algunos no levantan la mano? Algunos, como ya me conocen, dirán, esa es una pregunta trampa. No es una pregunta trampa, pero sí que es cierto, es verdad que muchos daríamos la vida, seríamos capaces de morir en un momento puntual. A veces seríamos capaces de ser llamados héroes o mártires por causa del Evangelio. Pero a veces es más fácil eso, y voy a decirlo, a veces es más fácil eso, es más honroso eso, que vivir una vida muriendo cada día a Cristo. Es decir, invertir la vida por causa del Evangelio de Cristo, sin necesidad de morir físicamente, pero sí, como dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A veces es más fácil, me voy a dejar matar y me voy a dejar fusilar, pero cuando tengo que invertir algo de mi vida, ¡ay! ¡Qué daño! Y a veces ahí es donde viene el gran fracaso. Pablo fue una persona que no solamente estaba dispuesto a morir, sino que él moría cada día por causa de este misterio. ¿Por qué llegó a esa gran conclusión? Todo es como basura. ¿Por qué llega a preguntar a los discípulos de Éfeso si ellos habían recibido ese bautismo del Espíritu Santo? Porque tengo yo que entender, la semana pasada hablábamos de nuestra autoridad y de nuestra identidad. Yo tengo que entender que esa realidad es un privilegio para los hijos de Dios. Esa morada del Espíritu Santo es un privilegio que Dios nos ha dado, por eso lo llamamos que eso es la gracia. ¿Por qué llamamos gracia? Porque es el regalo, es el don que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado este privilegio de la salvación. Dios nos ha dado el privilegio de que el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros. Y digo que es gracia porque ninguno tenemos una vasija lo suficientemente grande, limpia y apropiada, conveniente para Él. Es más, por causa de que Él mora dentro de nosotros, es que nosotros llegamos a tener un gran valor. Porque lo que contiene el recipiente es lo que da valor a ese recipiente. ¿Verdad? Yo puedo tener un perfume y lo puedo tener en cualquier lugar. Lo importante no es el recipiente, lo importante es el perfume que hay dentro de ese recipiente. Ahora, a Dios me ha dado la gracia, me ha dado el valor de que el Espíritu Santo llega a morar en mí. Esto es por lo que Pablo pensó. Todo lo demás es basura por tener este gran privilegio llamado la gracia de Dios, de que el Espíritu Santo llegue a morar en mi vida. Por eso era tan importante, porque él hablaba y entendía mucho sobre demonios y sobre espíritus. Y él entendía que si la morada del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo estaba en él, ningún espíritu, ningún demonio podía venir a desafiarle. Nadie se podría enfrentar a él. Por eso entendemos que cuando el Espíritu Santo viene a morar a un creyente, a un individuo, una persona, ningún otro espíritu puede permanecer en esa persona. Podrán venir a atacar, podrán intentarlo, pero hay una protección para que no pueda penetrar ese recipiente. Es el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está en ti, no puede haber ningún otro espíritu. El diablo te podrá engañar por fuera, podrá hacerte temer, podrá asustarte, pero no puede entrar en ti. Pastor, un creyente puede ser poseído por el diablo, ahora que hay películas de posesiones extrañas, ¿verdad? En un hijo de Dios no puede. Si mora el Espíritu de Dios, ¿cómo va a morar el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo? Los hijos de la oscuridad saben cuándo ven a un hijo de Dios. Y no es porque llevemos un cartelito, no es porque seamos más guapos, porque ellos ven y perciben quién está dentro de ti. ¿Cuántas veces os hemos compartido? Cuando vamos a Corea y nos llevan muchas veces a los ríos donde están los chamanes haciendo sus rituales. Cuando algunas veces nos llevan en los entrenamientos y nos llevan a casa de los chamanes sin decir que somos creyentes, simplemente como turistas para ver la cultura. ¿Y cuántas veces en esos momentos nos han tenido que echar y decir: no podemos hacer nada, ¿quiénes sois vosotros?
En vosotros hay un espíritu superior que me impide hacer ninguna predicción sobre vosotros. Cosas que yo al principio me chocaba y me cuestionaba muchas cosas. ¿Cómo es posible que puedan detectar eso? ¿Se nos nota en la cara? ¿Lo llevamos escrito? ¿Somos cristianos? Los hijos de la oscuridad ven, saben cuando tú eres un hijo de Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en ti. Y el espíritu del diablo que mora en esa persona sabe quién mora dentro de ti. Porque el espíritu da testimonio a la persona. Y se les frena esa obra. Y hay veces que nos impedían entrar. Vosotros no. Oye, que vamos a pagar. O sea, que pagábamos. Como cualquier otra persona. Es decir, te vamos a pagar por tu servicio. No quiero que entréis en esta casa. Y en los ríos a veces nos echaban. O tenían simplemente, cuando no podían, se tenían que parar. Es decir, hasta que no se marche, no continuamos. Porque no podían hacerlo. Porque el Espíritu de Dios estaba ahí presente. ¿Cuántas veces tenemos este testimonio? Este es el Espíritu de Dios que está en nosotros, en aquellos que somos salvos. Eso es lo que significa el bautismo del Espíritu Santo, que está dentro de ti desde el mismo momento en que tú abriste tu corazón a Cristo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a morar en ti. Significa, Satanás no puede, ni ninguno de sus demonios, ni ninguno de sus espíritus puede vencerte ni derrotarte, porque el Espíritu de Dios es más fuerte y poderoso. Es todo lo contrario, hermanos. A veces decíamos, tenemos miedo a Satanás. Hay veces que algunos creyentes tienen miedo a Satanás. Algunos tienen miedo de mencionar a Satanás. Algunos tienen temor de orar y cortar la obra de Satanás porque dicen, no nos metamos con él ni con ellos para que ellos no nos molesten. Este es un pensamiento que el otro día recordaba de tiempos pasados. Es él el que es molestado cuando nosotros intervenimos. Es él que huye cuando el Espíritu de Dios se manifiesta. Es él que tiene que salir fuera cuando un hijo de Dios entra en un aposento. Es él que tiene que callarse cuando el Espíritu de Dios habla. No, al contrario. Es él quien tiene temor y miedo de un hijo de Dios que sabe, que conoce el nombre de Jesús, que es Cristo. Porque el diablo, Satanás, no tiene miedo a nada ni a nadie. Solamente al nombre de Jesús, que es el Cristo. Solamente delante del nombre de Jesucristo, que dice la palabra, que todo diablo, toda potestad, tiene que doblegar sus rodillas delante de Jesucristo. No tenemos que tener ese miedo. Es más, tú solamente tienes que mirar los países donde hay mayor cultura de idolatría. Tú solamente tienes que mirar en el mapa y ver en aquellos países donde más idolatría hay, donde más dioses hay, donde más cultos a dioses hay, es donde más problemas mentales existen. Tienes que mirar a Japón. 800.000 o 8 millones de dioses tienen, ya no recuerdo hasta el número. Ahora es en los países donde más problemas mentales hay. Vete a América del Sur y te vas a encontrar 3/4 de lo mismo, cosas muy parecidas. Y vas a ver cómo en esos países vas a ver a personas vagando por las calles con problemas mentales, porque incluso todos los estamentos psiquiátricos, los hospitales psiquiátricos están colapsados, están llenos. No pueden, eso pasaba en Corea, no pueden dar entrada a esas personas porque los hospitales están llenos. ¿Qué hacen? Están vagando por las calles. Los ves porque tienen problemas mentales. ¿Por qué vienen los problemas mentales? Esta semana en el culto de oración os perdéis cosas interesantes, curiosas, ¿verdad? Necesitamos la morada del Espíritu Santo. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Porque mi pensamiento, nuestros pensamientos, es lo que me va a hacer llegar a tener esos problemas mentales. Decíamos la semana pasada en este culto, tenemos pensamientos que son personales propios. Tenemos pensamientos de que tenemos problemas de enfermedad.
tenemos problemas económicos, tenemos problemas con personas, tenemos problemas con el trabajo, tenemos problemas X, con la familia. Si os dais cuenta, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una muralla, un muro con nuestro pensamiento. ¿Verdad? Es un muro. Cada pensamiento por sí mismo son pensamientos, todos ellos, de incredulidad. Esta incredulidad se va forjando y esta incredulidad se va uniendo una cosa a otra. Y decíamos el viernes en el culto de oración, lo que yo pienso es lo que yo soy. Lo que yo pienso es porque está en mi subconsciente, en mi inconsciente, que yo no puedo controlar. Ahora, si yo dejo mis pensamientos fluir libremente, ¿qué es lo que pienso? En mis problemas. ¿No has oído hablar esa expresión, estoy todo el día dándole vueltas en la cabeza a este problema? Lo escuchamos muchas veces, lo decimos muchas veces. Tengo un problema que no me lo puedo quitar de la cabeza. ¿Qué significa eso? Que estás todo el rato dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Ahora, ¿qué eres tú entonces? Tú eres ese problema. Tú eres un problema. Por eso muchas veces las personas llegan a la congregación o llegan a un lugar donde hay varias personas, como estoy llegando con mi problema, yo mismo estoy siendo un problema. ¿Por qué? Porque soy lo que pienso. Porque mis pensamientos, mi pensamiento personal, mi trabajo, mi economía, mi familia, mi incredulidad, todo esto está forjando un muro en mi cabeza. Todo esto está penetrando en mi subconsciente. Todo esto está haciendo que yo sea todo esto. Un texto de las Escrituras, si me acompañáis, en 2 de Corintios. Un versículo solo para terminar este pensamiento. Luego vamos más deprisita. Capítulo 10 de 2 de Corintios dice la palabra que Dios nos ha dado armas espirituales. Nos ha dado armas espirituales de nuestra milicia. Dice que no son carnales, son espirituales. Capítulo 10 de 2 de Corintios, versículo 5, dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, cuando yo tengo pensamientos y voy ligando pensamiento tras pensamiento, lo que yo estoy creando es un argumento, que es la incredulidad. ¿Por qué tienes incredulidad? No es porque un día te levantas por la mañana y digas, hoy quiero ser ateo. No es que me levante un día por la mañana y diga, uy, he perdido la fe, ya no creo. ¿De un día para otro? ¿Cómo es posible eso? No es así como funciona, sino que día a día yo estoy trayendo pensamientos de incredulidad. Al final de todo ello, eso se ha convertido en un argumento que es ni más ni menos que una fortaleza. Lee el versículo anterior, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Son argumentos que se han ido creando con mi pensamiento, que he ido acumulando y uniendo para que mi cabeza esté dentro de esta fortaleza de incredulidad. Ahí es donde el diablo puede trabajar muy fuertemente en cada uno de nosotros. Por eso las personas tienen problemas mentales, porque han creado argumentos dentro de sí. ¿Por qué una persona llega a estar en ese problema de mentalidad? Porque con todo esto se han creado el argumento de que no valen, de que no sirven, de que nada va a cambiar, de que lo único que les queda es morirse, que lo único que llega es el suicidio. Porque han creado todo un argumento en base a pensamientos. Porque han dado lugar al diablo. Y el diablo ha creado una fortaleza en ti. Una fortaleza en la persona. Esa fortaleza que no puede derribar. Porque se ha creado un argumento sólido en la persona. Y la persona te argumenta por qué es incrédula.
pero no ha entendido cuáles son estos pensamientos que le han llevado a esa incredulidad, a ese argumento de incredulidad. Las armas que Dios nos ha dado son espirituales para quebrantar esta fortaleza. Es lo que necesitamos. Por eso, en el momento en que tú eres salvo, dice la palabra que tu destino ya ha cambiado. Que esta fortaleza ha sido derrotada y vencida. Que esa fortaleza ha sido arrasada por causa de Jesucristo. La persona que no entiende esto sigue todavía sufriendo y por eso decimos, no quiero que sean tus pensamientos, sino los pensamientos de Cristo. Pensamiento de evangelio, pensamientos de vida, no de condenación ni de derrota. Esta es la obra de Satanás, argumentada, que se convierte en una fortaleza que no podemos derrotar. Por eso no necesitamos prácticas espirituales malsanas, no necesitamos ritos, no necesitamos idolatrías, no necesitamos nada, simplemente ser librados de la maldición de Satanás. El Evangelio Dios nos los ha dado para que podamos ser verdaderamente libres de nuestro destino y de la maldición, en primer lugar, de nuestro propio pensamiento. Ser libres de nosotros mismos. Nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Y porque Dios nos ha dado la mayor de todas las bendiciones para que podamos gozar y para que esto no se vuelva a repetir, Dios nos ha dado la mayor de las bendiciones. La bendición de Manuel, la bendición de que Dios está con nosotros. Por eso es que tenemos que tener un corazón de acción de gracias continuo y constante. Porque 24 horas al día, continuo y constante, Dios está con nosotros. ¿Para qué? Para que esos pensamientos nos formen en nosotros las fortalezas que nos lleven al problema espiritual y al problema mental. Porque a través de que Él está con nosotros, entonces es cuando yo puedo ejercer la autoridad que Dios mismo me ha concedido, la autoridad de un hijo de Dios. Porque desde este momento en que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos hemos ya convertido en hijos de Dios. Tengamos la autoridad del Hijo de Dios. Mucha gente no puede creer esto simplemente porque no son conscientes de este hecho, de esta realidad espiritual. No son conscientes. Viven engañados por el diablo. Viven engañados por la religiosidad. Y no solamente que nos ha dado la autoridad, nos ha dado un camino o una manera, una forma de vivir nuestra vida cristiana. ¿Sabes que hay muchas veces que se dice, la vida cristiana es muy complicada, muy difícil? ¿Verdad? Yo antes incluso decía, la vida cristiana es imposible. No se puede vivir la vida cristiana. Faltaba la segunda parte. No puedo vivir la vida cristiana con mis fuerzas. Con mis fuerzas yo mismo no puedo vivirla. Por eso es que Dios nos ha dado la obra del Espíritu Santo. La vida cristiana no es difícil, hermanos. Eso es una mentira, un engaño, un pensamiento que el diablo ha introducido en nuestra mente para que el creyente se conforme a vivir mendigamente, pobremente. Es la mentira que el diablo ha introducido en las iglesias, como diciendo que la vida cristiana es tan complicada, es tan difícil. Entonces, bueno, hagamos lo que hagamos, no importa, es que tenemos la justificación. Es decir, es que la vida cristiana es tan complicada, tan difícil, tan compleja. ¿Quién puede vivir la vida cristiana? Claro, Jesús es que era Dios. ¿Y Pablo? ¿Y Pedro qué? Y aquellos que dieron su vida por causa del Evangelio eran más guapos que tú. No es cuestión de la vida cristiana, es difícil, no es complicada la vida cristiana. Simplemente tiene que ser vivida a través de la obra del Espíritu Santo. No es complicada. Si tú quieres realmente vivir la vida cristiana correcta, sana, si tú quieres vivir después de ser salvo, quieres vivir conforme la vida cristiana que pone la palabra, tú solamente necesitas, en ese camino, necesitas la guía del Espíritu Santo. ¿Es difícil? Sí, para ti sí, claro que es difícil.
Por eso es que Dios nos ha concedido esta realidad. Si no, mira a tu alrededor y hazte la pregunta. Yo me la hago, os lo aseguro, me la hago muchísimas veces. Muchísimas veces. A veces pienso y creo que demasiadas veces. Tengo que coger el evangelio y decir, no, solo Cristo. Porque me lo hago muchas veces. ¿Por qué tantos creyentes? ¿Por qué tantos hijos de Dios viven en el fracaso? ¿No te lo has preguntado? ¿No lo ves a tu alrededor? ¿Por qué un creyente? ¿Por qué un hijo de Dios? Que el Emmanuel está con él, que tiene la autoridad, que tiene el valor, que tiene la gracia, el privilegio de ser morada del Espíritu Santo. ¿Por qué el creyente vive en un completo fracaso en muchas de las veces? ¿Por qué tantos creyentes, y el mensaje del viernes estamos hablando de ello y orando, por qué tantos creyentes no reciben respuestas a sus oraciones? ¿Tan complicado es orar? ¿Tan difícil es orar? ¿Qué oramos para que Dios no nos responda a nuestras oraciones? ¿Por qué los creyentes viven tanto en la crítica? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos tanto en la queja? ¿Por qué? ¿Por qué siempre vivimos casi enfadados con el resto del mundo? ¿Por qué? Me parezco a Mourinho, ¿verdad? ¿Por qué? Me acabo de ir a la cabeza y digo, me parezco a Mourinho, ¿no? ¿Cuántos creyentes, serían las respuestas, no viven bajo la guía del Espíritu Santo? Por eso vienen los problemas muchas veces que vienen. Porque no recibimos realmente, correctamente esa guía. ¿Por qué no recibimos correctamente la guía? Tendría que haber mantenido el dibujo. Porque vivimos bajo los yugos de nuestro propio pensamiento. Y cuando recibimos la guía de Dios, si no se sujeta a mi argumento basado en mi propio pensamiento y basado en mis propios problemas, eso no es la guía. Me habré equivocado. Eso no es. Ahora, cuando las cosas acontecen conforme mi pensamiento, a veces llegamos a decir esta expresión. No, ya he recibido respuesta de parte de Dios. ¿Tú cómo lo sabes? Porque me ha dicho lo que yo pensaba. Porque al final ha llegado a la conclusión de que Dios, qué curioso, Dios está de acuerdo conmigo. Dios está de acuerdo conmigo, me ha dado la respuesta que yo tenía razón. Dios me ha dado razón a mí. Me ha dado la respuesta que yo quería. ¿Estás seguro que estás recibiendo la guía del Espíritu Santo? Acuérdate que no hace mucho tiempo, después de recibir una palabra de esa misma magnitud, diciendo más o menos las mismas cosas, a los 4 días venías diciéndome, pastor, qué problemazo tengo. Hermano, ¿no había recibido la guía del Espíritu Santo? ¿No me dijiste tú, es que Dios me ha dicho? Porque claro, cuando alguien viene y me dice que Dios me ha dicho, yo ya me callo. Adelante. Si Dios te ha dicho. Claro, si Dios te ha dicho, ¿qué te iba a decir yo? No iba a llevar yo la contraria a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo le iba a llevar yo la contraria a Dios? Si tú me vienes y me dices, Dios me ha dicho, yo te digo que no es así, ¿qué me vas a decir? Este pastor es tonto que no sabe orar, no tiene respuesta. Porque si Dios me ha dicho a mí, Dios es más que el pastor, ¿o no? ¿Quién me va a hacer caso a mí si Dios le ha dicho algo? ¿Alguien me va a hacer caso a mí? Estaría tonto. Entonces, ¿qué hago? Dios me ha dicho, es que Dios ha recibido una respuesta que Dios me ha dicho. ¿Estás seguro? Sí, Dios me ha dicho. Amén. Se ha hecho conforme tu fe. Se ha hecho conforme la palabra que Dios te haya dado a ti. Dios te ha dicho, amén. ¿Tú qué opinas? Yo no opino, Dios te ha dicho. No opino. Ahora, ¿realmente estamos recibiendo la guía del Espíritu Santo? Yo no voy a entrar en ese debate, sí o no. Tú sabrás, tú has recibido realmente la guía del Espíritu Santo, está bien. No tengas problema. Vive conforme la dirección y la guía del Espíritu Santo, luego Dios dará. Pero si un creyente, si un hijo de Dios, si los salvos viven bajo la dirección, bajo la guía del Espíritu Santo, no solamente ellos
Y lo vas a ver aquí. Si un creyente no recibe la guía del Espíritu Santo, va a llegar un momento, tú vas a ver que no solamente tú vas a sufrir, sino que las personas, la familia que está alrededor de ti, van a afrontar sufrimiento y daño, porque tú no estás recibiendo la guía del Espíritu Santo. Es así. Porque donde yo estoy, hago influencia en mi entorno, quiéralo o no. Por eso la iglesia primitiva, los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo, que recibieron la morada, eran morada del Espíritu Santo, pudieron cambiar el curso de la historia. Por eso decía al principio, ni siquiera los judíos más poderosos pudieron frenar la iglesia primitiva. Es más, ellos pudieron influenciar la sociedad en Jerusalén en muy poquito tiempo. Influyen, hay una influencia espiritual. Si yo no recibo la guía, voy a sufrir yo y voy a sufrir con los que estén conmigo. Va a sufrir mi familia en mi trabajo, van a afrontar sufrimiento y daño por mi causa. Es así. Las iglesias atraviesan constantemente problemas. Y el mayor de los problemas es por causa de que los pastores ni los ancianos reciben correctamente la guía del Espíritu Santo. O recibimos, vamos a meternos todos. ¿Verdad? Ese es el mayor problema. El vivir la vida cristiana está en la guía y en la dirección del Espíritu Santo. Si no, no vas a poder vivirla. Vas a sufrir mucho. Necesitamos esa dirección. Los que encuentran la guía, los que realmente pueden encontrar la dirección, van a encontrar placer en una cosa muy importante. En aquellos que han encontrado la guía, van a encontrar placer en una cosa tan simple como es el horario de la oración. La persona que recibe la guía, el tiempo de la oración va a ser un tiempo de placer, va a ser un tiempo de expectativa, un tiempo de esperanza, un tiempo de ilusión. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a ver por dónde Dios me está llevando. Donde Dios me va a estar dando la guía y la dirección que yo necesito a través de la palabra, del mensaje, del púlpito. Señor, va a ser algo asombroso. Va a ser ver una película de misterio y ver cómo los misterios se van desatando y deshaciendo para que tú puedas ver el hilo de la película, de la cual tú eres el protagonista y Dios es el director, ¿verdad? Vamos a poder ver esta realidad. Si realmente somos guiados por la palabra y la oración para recibir la guía del Espíritu Santo, hermanos, es fácil entonces obtener respuestas en nuestra vida. Porque si tengo el secreto de la oración y tengo el secreto de la oración y estoy recibiendo la guía correcta del Espíritu Santo, lo fácil, lo sencillo es que yo reciba respuestas a mis oraciones. Porque estaré orando conforme el corazón de mi papá, que es Dios. Estaré orando conforme el corazón del Padre. Estaré orando conforme Dios tiene puesto todo su interés. Y como voy a orar en el interés donde Dios tiene puesto todo su corazón, Dios me va a conceder todas, cada una de las respuestas. ¿Y qué pasa cuando no recibo respuestas? A veces que te ha dicho que no. Y estás esperando. Y a lo mejor Dios te ha dicho, no es por ahí. A lo mejor Dios te está diciendo, espera. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo algo mucho mejor para ti. Espérate porque a lo mejor, detrás de ese momento y de ese tiempo, Dios tiene algo mucho más grande, importante para tu propia vida. Y Dios te está diciendo, espérate un poquito, hijo mío. Ay, es que yo me quiero comer. No, espérate que mamá saque el pastel del horno. Cuando si tú esperas y lo dejas que luego repose y te lo vas a comer, va a estar sabroso, va a estar rico, vas a disfrutarlo. No, yo quiero el pastel ahora. Hija, que te esperes. Pero eso a veces no lo escuchamos, no queremos escucharlo, no nos gusta escucharlo. Queremos ya. Somos un poquito como niños, ¿verdad? Delante de Dios somos a veces un poco infantiles. Lo quiero y ahora, lo quiero ya. Uno de los dones del Espíritu Santo, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál? Paciencia. Yo quiero paciencia, pero la quiero ya. A veces ocurre eso, ¿verdad? Dame paciencia, Señor, pero la quiero ya.
Espera, Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, tú puedes sentirte frustrado. Puede parecer que hay algo que tú podrías estar haciendo y no lo haces. Hay veces que nos somos llamados a hacer cosas. Hay veces que queremos hacer cosas. De las cosas más difíciles que yo en mi vida, en mi experiencia, en mi testimonio, desde que entendí este mensaje, este evangelio de la gracia de Jesucristo, de las cosas que más trabajo me ha costado, ha sido precisamente lo que yo veo que también a vosotros o muchos de vosotros os cuesta, y es no hacer nada. Parece que es fácil, ¿no? Pero inténtalo. Ya verás cómo te va a costar trabajo. Era de lo que más trabajo me costaba cuando yo empecé a ir al primer viaje que yo hice a Corea. Lo que más me hizo morderme los dedos, los muñones y los codos fue precisamente que lo primero que me dijeron fue: no hagas nada y descansa. Claro, ¿cómo haces eso? Que has invertido una economía, que has sacado a toda tu familia, que has dejado a tu congregación, que te vas a un país extraño, donde no sabes el idioma, donde no sabes la gastronomía, donde no sabes nada, y te meten en un cuarto y te dicen que te quedes quieto, que no hagas nada y que descanses, y eso es para salir con una camisa de fuerzas. Es no entender. Es lo más difícil. Luego, como pastor, tú entiendes, quieres hacer las cosas y enseguida quieres manejarlo todo. ¿Dónde está la agenda? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué hay que... ¡Vamos! ¿A dónde? No sé, pero vamos. No, hasta que no recibamos la guía de parte de Dios. Bueno, pero mientras tanto, ¡vamos! ¿Cómo? ¿A dónde? Si no sabes dónde. Listo. ¿Dónde vas a ir si no sabes? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿A dónde? Yo te lo mostraré. Hombre, dame una pista. ¿Somos así nosotros o no? Queremos saber, para arriba o para abajo, dame una pista. Sal. ¿Qué significa? Tienes que salir. ¿Dónde? Donde Dios te diga. Eso es la guía del Espíritu Santo. ¿A dónde vamos? Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios tiene un destino. Dios tiene ese lugar. Simplemente cree, confía. Y cuando tú hayas creído y hayas recibido esa guía sin hacer nada, si estás esperando, tú vas a ver realmente las evidencias en tu vida. Espera la guía. Dios te hará ver evidencias. Evidencias. Cuando yo después de esas experiencias que os compartía, yo os decía, cuando yo después de comerme las uñas y de comerme todo, determiné esperar y confiar, Dios me dio las evidencias. Ahora entiendo por qué el pastor me decía que esperara. Ahora entiendo por qué me decía que descansara. Ahora entiendo por qué decía que hay que orar. Ahora entiendo. ¿Cuándo? Porque Dios me da y me dio y me sigue dando evidencias. Evidencias. Dios nos va a dar las evidencias de que el Espíritu Santo está en mí, que está conmigo. Dios me da las evidencias. Eso es lo que tengo presente cuando yo leo la palabra, que Dios está conmigo. Ese es el mensaje que Dios nos está dando. Id hasta el último de la tierra. Yo estaré con vosotros. Yo tengo evidencias. Por eso, no tenemos que entristecer al Espíritu Santo. No tenemos que dejar que el Espíritu Santo, por causa de la incredulidad, quede apartado en nuestra vida. No podemos dejar que el Espíritu Santo que mora en nosotros quede simplemente apartado en un rincón, solamente para ser dejado libre cuando venimos a un culto a alabar a Dios. No podemos dejar que el Espíritu Santo que está en nosotros esté apagado, esté entristecido, simplemente para dejarle salir cuando yo tengo un problema, no sé qué hacer, y le dejo salir y le digo, ayúdame ahora. No dejemos a eso, sino que tiene que ser algo natural de nuestra vida. Si Él, de forma natural, si Él está en mí, sin lugar a dudas, toda la incredulidad, toda la duda va a desaparecer. Deja que el Espíritu Santo obre. No apagues el fuego del Espíritu de Dios con la incredulidad. Él está para darte la guía.
Si tú permaneces, si recibes la guía, las respuestas seguirán viniendo continuamente una y otra vez. No es una experiencia solo de un momento puntual. Pastor, esta semana he recibido una respuesta. ¿Solamente una en toda la semana? Debería de ser, yo tengo que estar recibiendo respuestas continuamente, porque continuamente yo esté recibiendo la guía en mi camino de la vida cristiana. Debería. Por eso yo oro, para que podamos recibir la gracia, y os bendigo para que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos ver la guía y la dirección del Espíritu Santo. Porque está ahí. Porque está ahí, como está en mí. Él está luchando a veces contra mí mismo para hacerme ver la guía y la dirección. Y yo no veo, tengo un paño en los ojos, no veo. Señor, permite ver lo que el Espíritu de Dios tiene puesto delante de mí, que es un camino de bendición, un camino de buenas obras, un camino de continuas respuestas en mi vida cristiana. Dice la palabra en Efesios 2:10, perdón. Efesios 2:10, que dice, Dios tiene preparado un camino de buenas obras para todos sus hijos. Dios ya lo tiene preparado, que podamos verlo. Es lo que necesitamos. Porque si yo vivo este camino de fe recibiendo la guía del Espíritu Santo, entonces yo voy a tener las evidencias y alrededor de mí voy a recibir la fuerza y el poder para poder salvar el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Este es el mandamiento que Jesús nos dijo. Recibiréis poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Tú puedes obtener fuerza obteniendo el poder de la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Los creyentes deben recibir la llenura del Espíritu Santo, que nos va a permitir, nos permitirá vencer el mundo y vencer la cultura de este mundo, de este siglo. La iglesia primitiva consiguió esta llenura del Espíritu Santo, conquistó su época, conquistó su cultura a través del poder del Espíritu Santo. No eran mejores que nosotros. Mirad las Escrituras, ver quiénes eran esos miembros de la iglesia primitiva y ver que eran gente humilde, pobre, sin recursos. Pero a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de la plenitud, de la llenura del Espíritu Santo, ellos pudieron conquistar su cultura, su campo, su región. Pudieron cambiar todo eso por causa de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué, si no, vamos a necesitar el poder de la plenitud del Espíritu Santo? Es la promesa, la mayor promesa que Dios nos dio. Es la mayor promesa que vemos en Mateo 28, del 1 al 20. Y yo estaré con vosotros hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, recibiréis poder y seréis testigos hasta el final de la tierra. Tú solo puedes salvar el mundo si recibes estas bendiciones. Si no recibes esta bendición y esta gracia, no te puedes salvar ni a ti mismo. Ni tú mismo puedes ser salvo si no recibes esta gracia. Si no recibes este don, no puedes ganarte ni a ti mismo, mucho menos al mundo. Por eso necesitamos el poder del mundo. Necesitamos esta palabra. Sobre todo los creyentes, más incluso que los pastores, si me permitís. Los laicos necesitáis este mundo, necesitáis este poder. Una razón muy sencilla, porque sois los que tenéis el acceso inmediato al mundo real. Mucho más que yo. Yo siempre, la mayoría del tiempo, trato con creyentes, con miembros de iglesia, pero vosotros estáis tratando con el mundo real. En vuestros trabajos estáis todo el tiempo tratando con personas de incredulidad, de oscuridad. Necesitáis más que nadie el poder del Espíritu Santo. En vuestros institutos, los jóvenes tenéis acceso a la mayor fuente de corrupción que jamás ha habido en la historia a través del Internet. Lo tenéis todo al alcance de la mano. Por eso es que necesitáis más que nadie el poder del Espíritu Santo. Si eres funcionario, si eres político o estudiante, esa influencia secular del mundo está disponible fácilmente, está todo a tu mano. Y es muy contagiosa. Esa influencia es muy contagiosa.
Como metas la mano ahí, eres absorbido con mucha facilidad. Por eso necesitáis, más incluso que los pastores, el poder del Espíritu Santo. Más que nadie tendréis que estar orando por recibir este poder del Espíritu Santo. Porque cuando tú lo recibes, al igual que la iglesia primitiva, cuando recibió la llenura del Espíritu Santo, los 5 poderes fueron manifestados en el aposento alto de la casa de Marcos. Cuando tuvieron la plenitud, Dios les proveyó de esos 5. ¿Para qué? Porque tenían que impactar la política, tenían que impactar la cultura, tenían que impactar la política, tenían que impactar la sociedad de aquel entonces. Dios proveyó de esos 5 poderes. ¿Para qué? Si no es para llevar este mensaje, para poder hacer la evangelización, para salvar la cultura que vemos más adelante en Hechos 11, para ver y formar la unidad que vemos en Romanos 16. Porque sería imposible si no es a través del poder y la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. Cuando la recibieron el evangelismo y las misiones, esas puertas grandiosas de la evangelización y las misiones fueron abiertas de par en par, de forma natural, sin hacer nada extraordinario. Simplemente porque tenían la morada del Espíritu Santo y vivían la vida cristiana. Simplemente a través de la guía del Espíritu Santo y porque recibieron el poder de la llenura y la plenitud del Espíritu Santo para poderlo hacer. Y se abrió de la forma inmediata. ¿Podemos también entonces nosotros recibir el Espíritu Santo? ¿Sería lícito que Pablo hoy en día viniera aquí, hermanos de Parla? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Tenéis la morada del Espíritu Santo, que es la salvación? ¿Tenéis la guía del Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana normal? Porque esa es la vida cristiana normal. La que se vive es la otra es la anormal. Pero para vivir la vida cristiana normal, habéis recibido la guía del Espíritu Santo y tenéis la llenura del Espíritu Santo, que es el modo, el poder, la manera para salvar al mundo. Es lo que necesitamos. Ese poder, esa fuerza, esa sabiduría, ese conocimiento, solamente puede ser a través de la llenura, de la guía, de la morada del Espíritu Santo. Es una realidad espiritual que nosotros no podemos. Podemos alcanzar esa plenitud a través de la oración, a través de la fe. Esa oración de fe, todo es posible. Dice la palabra que al que cree, todo es posible. ¿Por qué todo es posible al que cree? Porque al que cree tiene la llenura, la morada y la guía del Espíritu Santo. Porque solamente a través de la fe que tú puedes hacerlo. No hay ninguna manera. La cuestión más importante para nosotros ahora debe de ser, si hemos entendido y lo tenemos, tiene que ser que a partir de ahora, escucha bien, tienes que confiar todo al Dios Todopoderoso. Todo esto, si salimos de aquí y sigo confiando en mí yo, por decirlo de alguna manera, no va a funcionar. Tengo que empezar a confiar en el Dios Todopoderoso, porque cuando yo confío en el Dios Todopoderoso es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Amén. Yo os bendigo para que recibáis esta gracia de poder dejar todas las cosas en las manos de Dios, para ver la obra del Espíritu Santo. Hemos sido salvados para toda la eternidad. El bautismo del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo con la completa seguridad te va a traer el completo gozo. Te va a traer esa plenitud de satisfacción que solamente Dios puede darte. El mundo no es un lugar fácil. Eso ya todos lo sabemos. Pero podemos vencer al mundo. Amén. Hay un texto, no recuerdo, creo que en Juan 16, 17 dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Aquel que ha vencido al mundo es el que mora en ti. Y si Él ha vencido al mundo a través de ti, tú puedes vencer al mundo. ¿Hay algún problema que no podamos vencer?
Hay alguien que hoy sienta que tiene circunstancias, problemas, sentimientos encontrados, que crea que Dios no puede superarlos, vencerlos, arreglarlos. Te diría, necesitas que confesar que Jesús es Cristo en tu vida. Porque si confiesas que Jesús es Cristo en ti, el Espíritu Santo mora en ti, recibirás la guía y el poder. Amén. Confía en Él. Simplemente confía en aquel que ha vencido al mundo. Señor, oramos que recibamos gracia, que este gran poder, Señor, sea manifestado a través de la llenura del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Señor, danos evidencias, y sé que cuando oramos así, entramos en un mar agitado, pero, Padre, que no haya ningún poder mayor que este. Que podamos ser sanados de cualquier enfermedad a través de este poder de la llenura del Espíritu Santo. Que podamos recibir la guía y la dirección para salir de todo enramado que hemos forjado, de cualquier lío en el cual nos hayamos metido, en cualquier problema o circunstancia en que nos veamos envueltos. Incluso salir de nuestra propia religiosidad o salir de nuestro propio misticismo insano, para que en todo, Señor, tú tengas plena gloria y honra, para que en todo, Señor, tú la recibas. Señor, que a través de este poder que nos va a permitir salvar al mundo, podamos experimentarlo, vivirlo, gozarlo, disfrutarlo en la plenitud de tu Espíritu. Para eso oramos, Señor, para que, como Pablo dijo en Gálatas, Señor, para que ya no vivamos nosotros, sino que, Señor, tú vivas tu vida a través de nosotros. Señor, queremos invertir nuestra vida como hizo Pablo, como hizo Santiago o tantos remanentes que hemos visto en las Escrituras. Queremos vivir nuestra vida invirtiéndola, Señor, en el reino de los cielos. Queremos gozar y disfrutar de ese reino de los cielos aquí y ahora, en esta tierra, en esta región de Parla, de Madrid. Señor, para que las fuerzas de la oscuridad retrocedan y para que el poder del Espíritu Santo sea manifestado, Señor, extendiendo tu reino más allá de las puertas de esta congregación, de este templo. Señor, oramos para que recibamos esta bendición. Oramos, Padre, para que recibamos esta gracia. Oramos, Padre, para que recibamos también esta sanidad en nuestra vida. Que a través y al mismo tiempo que esta plenitud del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, Señor, que tú también traigas la sanidad física, que traigas en primer lugar la sanidad espiritual, la sanidad del alma y que traigas también esa sanidad física. En este orden, Señor, oramos para que todo sea nuevamente para tu gloria y para tu honra y para que lleguemos a tener, Señor, una plena acción de gracias en ti.